Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les comparto el paso a paso de este hermoso bolso. Acompáñame hasta el final y te explico el proceso de cómo se hace. Y a continuación te dejo las medidas de cada una de las piezas para que dibujes el molde a mano alzada. Y aquí abajo del video te voy a dejar un enlace para que puedas adquirir los moldes en formato digital. Materiales que voy a utilizar. Para el exterior voy a utilizar cordura combinado con material sintético. Para el interior voy a utilizar silver. Y para el interior del fuelle voy a utilizar friselina como entretela. Necesitaremos un cierre de 39 centímetros y uno para el interior de 20. Además, dos hebillas de pase 40 milímetros. También vamos a necesitar ojalillos. Los que estoy utilizando en la parte interior tienen un diámetro de 5 milímetros. Y aquí vamos con la confección. Comenzaremos armando el fuelle. En ambas piezas, por la parte del revés, le vamos a poner pegamento en toda el área. Y ahora unimos ambas piezas de esta manera, centrando bien la pieza de entretela. De vuelta ponemos pegamento sobre todo el borde de la entretela en la parte superior y ahora doblamos 1 centímetro en todo ese borde y pegamos. En el siguiente paso le vamos a marcar a la pieza delantera 1 centímetro por todo el borde. Ahora le vamos a unir el fuelle. Colocamos este sobre la marca que hicimos de esta manera y cosemos. Ahora le unimos la parte trasera. De la misma forma, marcamos 1 centímetro por todo el contorno, colocamos la pieza de esta manera y cosemos. Recuerden siempre marcar los centros de todas las piezas. En el siguiente paso vamos a armar los bolsillos internos. Para el marco utilicé una cartulina de 0.1 milímetro y ahora lo que haremos será forrarlo con material sintético.
Ponemos pegamento en ambas piezas y luego pegamos por todo el contorno para forrarlo. Unimos cierre a la funda. Enfrentamos el revés del cierre con el derecho de la funda y cosemos. Luego unimos el otro lado y cortamos la funda por la parte inferior. Ahora unimos el marco a la pieza del forro. Lo centramos bien y cosemos por el borde de la parte exterior. Cortamos esta parte de la tela para abrir el orificio para el cierre. Ahora abrimos la funda de esta manera, colocamos la abertura sobre el cierre, centramos bien y cosemos. Luego cerramos la funda. Lo siguiente será coserle el bolsillo para el celular. Centramos bien y cosemos por el borde. A continuación le vamos a unir el fuelle. Marcamos el centro de todas las piezas. Enfrentamos derecho con derecho haciendo coincidir las marquitas y sujetamos por todo el contorno. Luego cosemos. Ahora le vamos a unir la otra pieza, pero esta vez vamos a dejar una abertura en la parte inferior para luego por ahí darle vuelta. A continuación le colocamos las hebillas en los portahebillas, pero antes a cada una de las piezas le vamos a poner pegamento en la parte del revés y las vamos a doblar de esta forma y a pegar. Ahora en el centro de la pieza le vamos a abrir dos agujeros. En esta ocasión las hebillas que estoy usando son de 2 ganchitos. Introducimos las hebillas y cada ganchito lo vamos a colocar en cada uno de los agujeros. En el siguiente paso vamos a unir el cierre en el cuerpo del bolso. En la parte curva, desde el comienzo, enfrentamos derecho de cierre con el derecho de la tela y sujetamos con ganchitos para que sea más fácil a la hora de coser. Con el mismo procedimiento, unimos el otro lado. Y ahora
En cada uno de los extremos del fuelle le vamos a colocar las hebillas con el porta hebilla. En el siguiente paso vamos a unir pieza externa y forro. A la parte del forro le vamos a dar vuelta para el lado del derecho. Luego lo vamos a introducir de esta manera en la parte externa. Hacemos coincidir las curvas de esta forma y sujetamos. Luego cosemos. De la misma manera unimos el otro lado. Ahora lo que haremos será hacerle pequeños cortes en toda la curva, con cuidado de no llegar a cortar el hilo de la costura. Le damos vuelta para el lado del derecho. Acomodamos y luego le pasamos un pespunte. Volvemos a voltear para el lado del revés. Y colocamos el deslizador. Luego cerramos los extremos de esta manera. Acomodamos la parte externa y la parte del forro, logrando que el cierre quede en el centro. Y cosemos. Y a continuación le volvemos a dar vuelta para el lado del derecho, sacando bien las esquinas de las hebillas. Y ahora cerramos la abertura del forro. En el siguiente paso vamos a armar la correa. A cada una de las partes le vamos a marcar el centro con una línea de esta manera. Luego le ponemos pegamento en toda el área de ambas partes. Nos guiamos por la línea que trazamos y pegamos de esta forma toda la correa. Y a los extremos le doblamos 1 centímetro.
Pegamos la otra de la misma manera y ahora las vamos a unir enfrentando revés con revés, de esta forma. Las sujetamos por todo el contorno y luego pasamos costura. Lo siguiente que haremos será colocarle los ojalillos. Yo me armé una plantilla con las siguientes medidas. Dejaremos 1 centímetro en los bordes y una separación de 6 centímetros entre ellos. Pasamos a marcar toda la tira y luego le abrimos los orificios. Luego le colocamos los ojalillos en cada uno de los orificios. Y de esta manera queda lista la correa. A continuación la colocamos en el bolso. Y de esta forma llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No te olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.